Despierta conciencia, tecnología e innovación desde Radio UAM. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto poder estar con todas y todos ustedes a través de la radio universitaria. Saludo a Luis Domínguez, que me acompaña del otro lado de esta cabina, y juntos hacemos posible que la transmisión llegue con todos ustedes. La recomendación es quédense todo el día en sintonía con Radio UAM. Pues bien, el tema es amplio y definitivamente tiene que ver con cómo va la pandemia por COVID y qué esperar de la viruela del mono. Estamos ante una situación que bien vale la pena hacernos una vez más voltear a ver al sector académico, científico, médico y seguir pensando, valorando todos y provocando mejores puntos para continuar en este camino hacia la estabilidad y, por supuesto, la salud para todas y todos. Y yo tengo el gusto la mañana de hoy de saludar al doctor Carlos Sandoval Jaime. Él es investigador en el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Carlos Sandoval, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros, despertando conciencia desde Radio UAM. Doctor, para dar inicio, a veces muchos estamos de alguna manera agotados por el tema de la pandemia por COVID, pero creo que el esfuerzo tiene que seguir para adelante. Platiquemos un poco de ello. Así es, como muy bien dices, llevamos más de 2 años inmersos en esta situación, ¿no? Esto ha traído como consecuencia cambios drásticos en nuestro día a día y efectivamente es muy normal que las personas estén agotadas, que en cuanto vean la más pequeña oportunidad, que casos disminuyan o lo que sea, empiecen a relajar todas las medidas que hemos estado siguiendo. Sin embargo, la pandemia por SARS-CoV-2 aún no termina. Lo estamos viendo, o lo acabamos de ver con esta quinta ola a la que nos enfrentamos. Afortunadamente, en este momento los casos empiezan a disminuir en esta nueva ola. Ya llevamos 5, entonces entendemos cómo más o menos se va a ir desarrollando. Vamos a tener un incremento y después van a empezar a bajar lentamente estos casos, pero definitivamente es muy importante que todos sigamos con las medidas, ¿no?, que hemos tenido hasta este momento. No desestimar el uso de cubrebocas, el lavado constante de manos, todo eso nos ha ayudado muchísimo, ¿no? Ha demostrado que funciona. Claro, y también hay otros reflejos que a mí me parecen súper importantes porque han disminuido gripes comunes, incluso diarreas y otro tipo de enfermedades con este buen hábito de lavarnos las manos y de no tocarnos constantemente la cara, por ejemplo, simple con las manos sucias y, por supuesto, el uso de cubrebocas más sana distancia. Exactamente, eso es un fenómeno que también hemos estado observando, que todas estas medidas no solo nos ayudan contra el SARS-CoV-2, sino contra otras muchas enfermedades que antes eran de curso común en nuestra población, ¿no? Y otro punto que también es muy importante es el aprender a aislarnos al inicio de los síntomas, ¿no? Con esto vimos que hay síntomas respiratorios de una enfermedad respiratoria, es difícil poderlos diferenciar entre si son SARS-CoV-2 o una gripe o una alergia en primer instancia. Sin embargo, el que nos aislemos nos ayuda también a proteger a los demás, ¿no? Claro que sí, y debemos seguir llevando en práctica estas recomendaciones que ahora son lecciones de vida. Doctor Carlos Sandoval Jaime, platícanos un poquito. ¿En qué consiste? ¿Qué haces? ¿Cómo transcurre el tiempo en tu laboratorio? Y por supuesto, yo estoy segura que vamos a platicar de una relación muy interesante que sí nos debe llamar a todos, porque es esta relación virus-célula hospedera. Bueno, efectivamente, en el laboratorio del grupo donde yo trabajo, el laboratorio del grupo Arias López en el Instituto de Biotecnología,
Trabajamos principalmente, como mencionas, con estas interacciones virus-célula. Lo que nosotros tratamos de determinar es cuál es la relevancia de precisamente esta simbiosis, esta relación que existe entre las células y los virus. Los virus requieren de todos los elementos dentro de la célula para poderse replicar. Entonces, el que nosotros entendamos estas relaciones nos puede ayudar en un futuro a comprender cómo o elementos comunes que pudieran servir para controlar distintas infecciones virales. Claro. Cuando pensamos en los virus, a mí me sigue siempre dando mucha sorpresa. En primera, imaginar el mini tamaño. Estamos hablando, por ejemplo, yo ahorita me corto un cabello y este cabello delgado lo empiezo a partir y a partir y a partir y tendría que partirlo como cuántas veces para imaginarme el tamañito de un virus. Híjole, podríamos imaginar, por ejemplo, no sé si han tenido la oportunidad de ver estos enormes tubos de drenaje que luego se ponen en las grandes ciudades, Sí. Que son gigantescos, ¿no? O el túnel de un tren, por ejemplo. Sí, yo lo he visto, por ejemplo, estos túneles hacia Lerma, por ejemplo. Exactamente. O si tienen más en la proximidad, el túnel de un tren, ¿no? Imaginemos que este cabello que tú nos pones en el ejemplo es ese túnel de tren. El cabello lo cortamos en su manera transversal, veríamos este túnel de frente e imaginemos que el virus sería más o menos del tamaño de una canica. ¿Comparado con el túnel de tren? Comparado con el túnel del tren. Canica. Sí. Bueno, así pues de, sí es así pequeño. de pequeñitos son. Es muy pequeño. Pero otra cosa sorprendente, aparte de que son muy pequeños, es esto que tú nos has dicho. El virus necesita de la maquinaria celular prestada. Por eso hablamos de una célula hospedera, ¿cierto? Así es, exactamente. Los virus por sí mismos no pueden replicarse. Es necesario que entren en un organismo al cual infectan, toman control a lo largo de toda la evolución viral. Se han desarrollado estrategias que toman control de toda la maquinaria celular, de todo lo que la célula utiliza normalmente para su propia sobrevivencia. El virus lo toma, hace más copias de sí mismo, la célula muere, por supuesto, y entonces este virus puede ahora salir de la célula que ha muerto y poder continuar infectando otras células. Ahí es una parte de la sorpresa que realmente me deja con la boca abierta o con los ojos bien abiertos también. El virus no, podemos decir que no tiene vida hasta que toma una célula con todos sus componentes y toma control de ella. Pero entonces, si pienso en evolución, ellos están con nosotros antes de la primera célula. Ellos llegaron y son como extraterrestres. ¿Qué onda con los virus? No, definitivamente los virus fueron originados en este planeta. Aún hay controversias en cuanto a si surgieron al mismo tiempo, si surgieron antes de las células como tales. Definitivamente es difícil el poder decir esto, ya que nosotros estudiamos el pasado normalmente basados en evidencias que ciertos organismos nos han dejado, ¿no? Los fósiles de los dinosaurios. Pero en el caso de los virus, pues no hay manera de que nos dejen fósiles como tales. Sin embargo, podemos hacer inferencias en cuanto a su metabolismo, en cuanto a su biología, perdón, no quise decir metabolismo, en cuanto a su biología, que nos pueden dar pistas del momento en el cual estos virus surgieron. Además, podemos hacer estudios un poco más recientes, ya que, por ejemplo, en nuestros genomas en la actualidad, si nosotros secuenciamos el genoma de las personas, podemos encontrar huellas de infecciones virales que sufrieron nuestros antepasados, ¿no? Nuestros antepasados evolutivos en algún momento se infectaron con algún virus, este virus integró su genoma al nuestro
y nosotros podemos ahora encontrarlos ahí, ¿no? ¿En serio? ¿En nuestro genoma? Sí, por supuesto. De hecho, varias de las funciones que nosotros tenemos, como por ejemplo la formación de la placenta durante las gestaciones en los mamíferos, se piensa que tienen un origen viral, que esa estructura, como mencionó la placenta, se originó gracias a una proteína viral que en este momento está integrada en nuestros genomas. Eso sí que está interesante y ahora hasta me están cayendo bien, porque entonces con esta idea, pues podemos pensar que la placenta es nuestra primera cuna, nuestra casa, y si los virus han participado, pues entonces les debemos la vida de alguna manera. Doctor, perdóname que en este momento te voy a interrumpir. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos porque siguen sorprendiendo, por favor, con el tema virus célula y un poco porque esta información nos da elementos para comprender la pandemia, el COVID. En un momento hablaremos de la viruela del mono y todos estos temas que de repente solo nos asustan, pero con buena información podemos comprender desde otra perspectiva la misma situación. Hacemos una pausa entonces, ya volvemos. Conocimiento, innovación, ciencia y tecnología nos permiten despertar. Regresamos después del corte. Abrimos la convocatoria para los cursos sabatinos en matemáticas, en la modalidad virtual. Inscripciones del 1 al 29 de agosto. Dirigido a estudiantes de quinto y sexto de primaria, secundaria, preparatoria y licenciatura. Más información al correo extensión.ciencias@uam.mx o al teléfono 329-7040. La radio universitaria cuenta con el servicio de Defensoría de Audiencias para asegurar que todos nuestros contenidos sean de calidad y cumplan con los valores de interculturalidad, inclusión y género. Envíanos tus comentarios o sugerencias al correo defensoría@uam.mx. Participar es tu derecho. Somos UAM Radio. Te invitamos a formar parte del proyecto Venados por Siempre. Apoya con tu donativo a jóvenes universitarios y dales la oportunidad de tener una experiencia de movilidad estudiantil internacional. Para más información, escríbenos al correo vinculacionacadémica@uam.mx. Orgullo UAM. Información para entender y despertar conciencia, tecnología e innovación. Continuamos. Okay, it's monkey time again. Children, you know you love to jump. So, here we go. 5 monkeys were playing on a bed. One fell off and bumped his head. Mommy called the doctor and the doctor said, no more monkeys jumping on the bed. 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 That is what the doctor said. Well, 4 monkeys were playing on the bed. One fell off and bumped his head. Mommy called the doctor and the doctor said, no more monkeys jumping on the bed. 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 That is what the doctor said. Well, 3 monkeys were playing on the bed. One fell off and bumped his head. Mommy called the doctor and the doctor said, no more monkeys jumping on the bed. 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 That is what the doctor said. Now 2 monkeys were playing on the bed. One fell off and bumped his head. Mommy called the doctor and the doctor said, no more monkeys jumping on the bed. 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 That is what the doctor said. Now 1 monkey was playing on the bed. He fell off and bumped his head. Mommy called the children and the children said, yes, more monkeys jumping on the bed. 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 That is what the children said. Yes, more monkeys jumping on the bed. That is what the children said. Yes, more monkeys jumping on the bed. That is what the children said. Oh, we're gonna keep on jumping, yeah? Uh-huh.
No More Monkeys, a Sheva nos ha cantado y bueno, este es un buen motivo para platicar. Doctor, sé que estamos hablando de la pandemia por COVID, sé que estamos hablando de los virus y ahora otro tema, la viruela del mono. Así es. Esta viruela del mono es una enfermedad que, a diferencia del SARS-CoV-2, no es nueva para nosotros, la conocemos desde hace décadas. Sin embargo, este padecimiento se había mantenido confinado al continente africano, con algunos casos que se llegaban a presentar. Y lo que vemos en este momento es que ha comenzado a propagarse por distintos países alrededor del mundo y los casos empiezan a incrementarse. Doctor, esto tiene que ver directamente con la forma de vida, la movilidad que hoy tenemos, esta idea y esta realidad del mundo globalizado. Definitivamente. Nosotros vamos a empezar a ver la aparición de estos brotes de pandemias virales relacionadas con de estos distintos factores, ¿no? Primero es el mundo se hace cada vez más pequeño, los distintos países están mucho más al alcance unos de otros, estamos a un vuelo de prácticamente cualquier sitio en el planeta. El gran hacinamiento de personas en distintas regiones por cuestiones laborales o cuestiones económicas. O sea, todos viviendo en una pequeña ciudad. Así es, la acumulación de personas. Y la invasión o destrucción que estamos haciendo de zonas tropicales o regiones selváticas en las cuales muy posiblemente hay virus que se encuentran circulando dentro de las especies animales de esas regiones, pero nosotros al llegar, talar la selva para generar nuevos terrenos de cultivo o nuevas zonas para habitar, exponemos a nuestra población humana a esas nuevas enfermedades, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un poco de conciencia respecto a la manera en la cual estamos llevando nuestra sociedad para tratar de disminuir lo más posible la aparición de estas pandemias. Doctor, pero me resulta un poco complejo aún pensar, la viruela del mono, nos dices, ya la conocíamos, pero esta se situaba en una región en África. Así es. Y de repente empezamos a ver casos y casos que se van multiplicando. México no canta mal las rancheras. Tenemos ya ejemplos, contagios y también hay cierto incremento. Esto tiene que ver porque nos movimos de un lugar a otro, pero ¿por qué estuvo tanto tiempo como guardada en un solo punto geográfico y de repente esto es como si se destapara y empieza entonces a moverse por el mundo, tanto que la Organización Mundial de la Salud y muchas otras instancias que proveen o que tratan de impulsar la salud pública, la salud de todas las personas, lo empiezan a poner como con flashes rojos? Así es. En este momento, este llamado que hizo la Organización Mundial de la Salud a estar alertas es precisamente eso. La Organización Mundial de la Salud, lo que le está diciendo en este momento al mundo, a los distintos secretarías de salud a nivel mundial en los distintos países es prepárense. Empiecen a entrenar a su personal a reconocer los síntomas, empiecen a asignar recursos para la adquisición de vacunas en caso de ser necesario, etcétera. En este momento es simplemente una alerta para estar listos en el caso de una situación más problemática para todos nosotros. Sin embargo, hasta ahorita todo lo que hemos visto en el caso de esta viruela del mono es que parece ser que es una enfermedad leve, o sea, por supuesto es molesta, es incómoda, se han presentado defunciones casi siempre o siempre en personas que padecían alguna inmunosupresión, pero en general las personas se recuperan bien de este padecimiento. Entonces quiero llamar en este momento a no entrar en pánico.
simplemente estar constantemente informados. Otra parte muy importante, y qué bueno que lo estamos haciendo a través de tu medio, es por favor pongan atención en la información verídica, ¿no? Ya vimos con SARS-CoV-2 que hubo un montón de circulación de información equivocada, falsa, que ocasionó esta infodemia, ¿no? Este problema en el cual las personas empezaban a hacer caso a información errónea. Entonces creo que es una lección que también, así como el uso de cubrebocas, nos tiene que dar, el de únicamente poner atención a las fuentes confiables. Bien, me parece muy adecuado. Entonces, doctor, la viruela del mono, ¿podemos decir que es una viruela como la conocemos? Esta enfermedad que nos llenaba de granitos, que daban comezón y que también te recomendaban no rascar porque dejaban una marca significativa y obviamente tenías un poco de temperatura, te llenabas todo el cuerpo de esas ronchitas. Cuando se iba secando, cuando se iba pasando, sucedía eso, como que se secaban esas ámpulas y después había incluso una costrita hasta que se caía y en el mejor de los casos volvía a la salud. ¿Es similar? Mira, por cuestiones de idioma, nosotros llamamos viruela también a esta enfermedad que me mencionas, pero en realidad esa es varicela. Es una enfermedad viral, pero está ocasionada por un virus completamente distinto al de la viruela del mono. La viruela del mono está más relacionada a la antigua viruela que ya fue erradicada del planeta hace algunas décadas gracias a un extenso programa de vacunación. En cuanto a la sintomatología, es muy similar con la aparición de estas pústulas, como bien mencionas, que después de un tiempo se secan, se caen, y si no las cuidas bien, pues te puede quedar una cicatriz, ¿no? Bastante profunda. En el caso de la viruela del mono, está más relacionada con viruela. Afortunadamente, creo que nadie en el planeta ha visto un caso de viruela hasta este momento. Sin embargo, esta viruela del mono es mucho menos agresiva que la viruela original de hace décadas, ¿no? Bien. Bueno, pues doctor, en este momento vamos a hacer una vez más una pequeña pausa. Regresamos porque tenemos mucho más que seguir comprendiendo y lo que ahorita nos queda claro que relacionamos nosotros el término viruela con otra enfermedad que es varicela, es distinta, son dos virus distintos los que nos enferman de esto. Y hay que mantener la calma y la buena información para no estar en estados de pánico, pero sí de información pertinente que nos va a ayudar a vivir con mejores características. Doctor, hacemos entonces una breve pausa, ya volvemos. Conocimiento, innovación, ciencia y tecnología nos permiten despertar. Regresamos después del corte. Esta es XHUAEM, Radio UAM, transmitiendo en 3 frecuencias: 106.1 Cuernavaca, 89.7 Cuautla, 91.9 Jojutla, desde nuestras instalaciones en Avenida Universidad 1001, Colonia Chamilpa. Llámanos al 777-329-7911. Radio UAM, la frecuencia universitaria. Cursa el diplomado en Diseño y Comunicación Visual con opción a titulación, dirigido a diseñadores, arquitectos, licenciados en artes o profesionistas con carreras afín. Iniciamos el 2 de septiembre. Mayores informes al correo educacion.diceno@uam.mx. El Museo de Arte Indígena Contemporáneo de la UAM te invita a la exposición Papucetichi, escultura y homenaje a Egon Schiele, de Carlos Campos Campos. Inauguración el 5 de agosto a las 5 de la tarde. No faltes.
es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado, la cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane, viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. Esperen, tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales, barriéndose a dar triunfo al Club del Antojo. Come como nosotros y ponte saludable. Las niñas, niños y adolescentes de México tenemos un superpoder. No es volar, ni una supervelocidad. Nuestro superpoder es que nuestra voz se escuche en todo México. ¿Y sabes para qué nos sirve? Para que quienes toman decisiones en este país nos escuchen y juntos podamos moldear un mejor futuro. Escucha nuestras voces en los resultados de la consulta infantil y juvenil 2021 que organiza el INE en INE.mx. Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une. Tierra en libertad y la tierra es de quien la trabaja. La universidad es de quien la trabaja con mente y manos. Tierra en libertad y la tierra es de quien la trabaja. La universidad es de quien la trabaja con mente y manos. Somos UAM Radio. Información para entender y despertar conciencia, tecnología e innovación. Continuamos. ¿Cómo va la pandemia por COVID y qué se puede esperar de la viruela del mono? Este es el tema que estamos desarrollando con el doctor Carlos Sandoval Jaime del Instituto de Biotecnología de la UNAM, ubicado este instituto aquí en Cuernavaca, Morelos. Doctor, pues son muchos los temas que estamos abordando. Gracias por platicarnos, regresar, explicar con imágenes el tamaño de un virus o algunas otras ventajas y características que también tienen, no solamente el pánico que pueden ocasionar ciertas enfermedades. Así es. Doctor, pues entonces nosotros vamos a continuar con esta plática y ya nos diste un poco más de tranquilidad hablándonos de la viruela del mono. Todavía debemos estar tranquilos, ¿cómo debemos vivirlo? ¿Qué debemos esperar de la viruela del mono? Bueno, en el transcurso de la semana es muy posible que veamos un incremento, de los casos que se están observando. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir con las medidas que hasta este momento hemos utilizado contra SARS-CoV-2, no solo para continuar protegiéndonos contra la pandemia de SARS-CoV-2, sino que varias de estas medidas nos pueden ayudar a prevenir contagios por precisamente también la viruela del mono. La viruela del mono se contagia a través de un contacto muy cercano de piel con piel, de piel o de mucosas con gotículas de saliva, de contacto con las pústulas o de superficies en las cuales haya líquido de pústulas fresco, ¿no? Entonces, el continuar lavándonos las manos, utilizando cubrebocas, a los primeros síntomas, el aislarnos, nos van a ayudar precisamente a disminuir estos contagios. Una gran ventaja a nivel poblacional entre el SARS-CoV-2 y la viruela del mono es que la viruela del mono no es contagiosa o la persona no es contagiosa hasta que empiezan a aparecer los síntomas, ¿no? Así que eso también le indicará a la persona que, bueno, algo tiene y que tiene que aislarse. Esta es una parte que debemos aprender y poner en práctica. Es una responsabilidad social. Si yo me estoy sintiendo mal y estamos en medio de estos más de 2 años que ha involucrado la pandemia por COVID, cualquier otra situación, cualquier otro síntoma nos debe de invitar, por supuesto, a tener vigilancia médica y, por supuesto, a mantenernos aislados por nuestra salud y por la salud de todos. Así es que es una buena lección aprendida. Doctor, hay una palabra que también me gusta, me sorprende y creo que la humanidad entera la agradece, pero ¿cómo llegar a esto? El término que quiero compartir contigo es erradicar. ¿Cómo hemos logrado erradicar y qué quiere decir erradicar enfermedades?
Erradicar una enfermedad, en este momento solamente lo hemos conseguido con la viruela clásica. Es un término que se refiere a que dejan de aparecer casos de esta enfermedad, de este virus en el planeta, ¿no? No hay durante un cierto periodo de tiempo registrado ningún caso, ningún brote, ninguna persona con la enfermedad, y entonces la Organización Mundial de la Salud declara esa enfermedad erradicada, ¿sí? No hay virus circulante, no hay virus en la naturaleza, no hay. En este momento, en el caso de la viruela clásica, quedan solamente algunas alícuotas en laboratorios perfectamente controlados y vigilados. En el caso de que pudiera ser necesario en un futuro su estudio, pero de manera silvestre ya no la encontramos. Esto se logró en el caso de la viruela por distintas razones. La primera fue una campaña de vacunación exhaustiva a nivel mundial, muy asertiva, en la cual se logró cubrir a una buena parte de la población. Esto va sumado además a una característica muy interesante del virus de la viruela, y es que no había ningún reservorio natural. ¿Qué quiere decir un reservorio? Una especie animal que se infecte con este virus y que circule en la naturaleza, ¿no? O sea, en realidad no ocasiona una enfermedad en ese animal, pero si nosotros nos exponemos al animal, consumimos su carne mal cocida o lo que sea, nos podemos infectar y entonces la empezamos a transmitir dentro de nuestra población humana. Pero en el caso de la viruela clásica, esto no existía, no había un reservorio natural, así que con las campañas de vacunación fue más que suficiente para erradicarlo. ¿Cómo en qué año se consideró erradicada la viruela clásica? Esto debe de haber ocurrido alrededor de los 70. Aunque, bueno, hasta 1979 todavía nos enfermábamos, ¿no? Todavía nos vacunábamos, hasta donde no estoy. Ah, todavía nos vacunábamos. Sí, fue hace como, híjole, no tengo muy bien el dato, hace como 40 años. Sí, hace como 40 años fue cuando se declaró erradicada. Doctor, ¿y en los esquemas de vacunación actualmente se vacuna o no se vacuna? ¿Se sigue aplicando la vacuna contra la viruela o no? Desde ese momento, es que te digo, debe haber sido en 1970 y algo, la vacuna se dejó de administrar. Entonces, las personas que fueron vacunadas o que tenían sus esquemas de vacunación antes de estas décadas, 60, todavía es muy posiblemente que tengan la vacuna. Todos los que nacimos después de esto ya no la tenemos. Bien. Doctor, y yo sé que tal vez es muy temprano, pero vamos a lograr erradicar a COVID. No lo creo. Definitivamente SARS-CoV-2 es un virus que está aquí para quedarse. Va a estar circulando en la población en niveles bajos. Quizá tengamos a lo largo del año pequeños picos como con otras enfermedades respiratorias. ¿Como influenza? Pero definitivamente el virus está aquí para quedarse con nosotros. ¿Se comportaría como influenza? Parecido, sí. Entonces, sí han ayudado las vacunas, pero todavía es una historia que no podemos decir está concluyendo. Bueno, las vacunas han ayudado de manera muy, muy importante en el sentido de que nos protegen contra las formas graves de la enfermedad. Esto no quita que una persona con un esquema de vacunación completo no pueda infectarse, ¿no? Sobre todo con la aparición de esta nueva variante Omicron y sus sublinajes. Es lo que estamos viendo, ¿no? Personas que tuvieron esquemas de vacunación completos, pero aún así se infectan, tienen síntomas. Sin embargo, el pronóstico de estas personas es muy alentador. Muy posiblemente pueda ser una enfermedad que se controle en casa, que no tengan que llegar a una sala de cuidados intensivos. Y precisamente, ¿no? Esto es en lo que nos han ayudado las vacunas. Bien. Doctor, las variantes, ¿qué sucede? Aquí es que evoluciona el propio virus. ¿Qué pasa con SARS-CoV-2 en cuanto a sus variantes?
Bueno, pensemos en que los virus evolucionan, ¿no? Dadas sus tasas altísimas de replicación, tienen muchas más posibilidades de generar mutaciones en su genoma. Muchas de estas mutaciones, por supuesto, son al azar. Estas mutaciones o bien pueden ser deletéreas, quiere decir que son perjudiciales para el virus, la gran mayoría de ellas serán así y ese genoma mutado desaparecerá, pero en algunos casos esas mutaciones le confieren una ventaja. Estos virus con estas pequeñas ventajas empezarán a aparecer de manera más recurrente en los diagnósticos que se hacen y si se generan demasiadas o suficientes mutaciones, se generará o bien una nueva variante o bien un nuevo sublinaje de esa variante, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahorita. Estas mutaciones, por supuesto, ocurrirán más en regiones donde el virus esté circulando de manera más activa, permitiéndole replicar más y, por ende, ganar estas mutaciones. Oye, doctor, ¿y cómo vamos con otro tema que en algún momento fue muy recurrente y que le decimos inmunidad de rebaño? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo vamos? Pues hasta este momento en México, dada la cobertura de la campaña de vacunación, por supuesto esto sumado a todas las personas que ya nos hemos infectado en algún momento, confiere a nuestra población precisamente esta inmunidad de grupo, inmunidad de rebaño. Sí, en este momento me parece que la vacunación en México debe de estar en alrededor del 60-70%. Ya es muy importante este número. Y te digo, está sumado también a muchas personas que en algún momento nos infectamos, nos recuperamos y eso también nos confiere una cierta inmunidad durante un cierto periodo de tiempo. Esto definitivamente ha contribuido a esta reducción también en los casos que estamos observando. Perfecto. Doctor, para concluir esta charla, a mí me gustaría, en pocas palabras, yo en este mismo momento tengo ya una nueva sensación, aproximación a la realidad, pero ¿cómo cierras y cómo contestas la pregunta con la que hemos abierto? ¿Cómo va la pandemia por COVID y qué podemos esperar de la viruela del mono? Conclusión. La pandemia por SARS-CoV-2 sigue en curso, no se ha declarado terminada. Seguimos teniendo olas. Es difícil saber si vamos a tener otra ola o de qué magnitud será esta. Es por eso que es muy importante que nos sigamos cuidando, que terminemos nuestros esquemas de vacunación, que seamos, como bien dijiste hace un momento, responsables con la sociedad en el caso de tener síntomas, el aislarnos, el cuidar al resto de las personas. Esto va a contribuir a que podamos regresar a una vida un poco más normal en el transcurso de los siguientes meses. En el caso de la viruela del mono, no entrar en pánico en este momento. Estamos reconociendo los signos, los síntomas. Nuestra población se está preparando. Es muy importante que estemos informados todo el tiempo, que reconozcamos las lesiones en caso de tenerlas, buscar atención médica y tratar de evitar el contagio, ¿no? Tratar de impedir que otras personas se contagien. Seguir con las medidas que hemos tenido hasta este momento también parece que podrían ayudarnos contra la viruela del mono y de esta manera poder enfrentarnos en caso de que esto se convierta en un problema. Aún no se ha declarado como tal un problema grave, sin embargo es importante que estemos alerta. Perfecto. Muy bien, pues a seguir estas recomendaciones y a poner en práctica todas las lecciones hoy aprendidas. Muchas gracias, doctor Carlos Sandoval Jaime, por esta charla. Muchas gracias y saludos para todas las investigadoras y los investigadores, los estudiantes en el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias a ti también por la oportunidad de dirigirme a tu público. Un gran saludo para todos. Muchísimas gracias. Esta es la manera de despertar conciencia desde Radio UAM. Despeja tus dudas. Suma opiniones confiables.
resta supersticiones y multiplica conocimiento. Despertar Conciencia les desea un excelente fin de semana. Los esperamos aquí el lunes en punto de las 7 de la mañana. Hasta la próxima.